Ya. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy miércoles 21 de mayo del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillán Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días. Bueno, estaba viendo con relación al déficit. Dice, el déficit del gobierno de los Estados Unidos alcanza a 201.606 millones. Ese es el déficit acumulado en los 7 primeros meses del año fiscal. Ahora, déjame explicarles por qué estas cosas son importantes para nosotros. Sencillamente porque nuestras economías están muy vinculadas. Y porque estamos en el medio de un intento de dolarizar la economía dominicana, que quiere decir adoptar el dólar como moneda. Pero el país que emite la moneda, que son los Estados Unidos, su gobierno lleva en lo que va hasta el mes de abril esa suma astronómica de 201.606 millones de dólares. Ahora bien, eso no es la deuda acumulada. El gobierno de los Estados Unidos tiene una deuda acumulada que no me dio tiempo de hurgar en la internet antes de salir, que sobrepasa los 6.480 billones de dólares. Entonces, el gobierno Bush recibió un ejercicio fiscal con superávit y ha terminado con un déficit de esta magnitud. Claro, se puede argumentar que ahí está el gasto de la guerra. Pues quiero decirle que antes de los hechos del 11 de septiembre y antes de todo lo que se ha supuesto gastar, que no se sabe exactamente cuánto es hasta este momento, tanto en la guerra con Afganistán como la guerra con Irak, más los demás ejercicios militares que tienen desplegados los Estados Unidos en todas partes, incluyendo más recientemente a Filipinas. Bueno, no se sabe cuánto asciende, pero aquí teníamos que, dice, durante la campaña electoral del 2000, el debate giró en torno al uso que se daría a los superávit que se proyectaban para la década siguiente, y entre las propuestas estaba el pago de parte o toda la deuda nacional, que entonces rondaba los 5 billones. Lo que quiero decir es que cuando aquí dice billones, es porque hay una diferencia en la semántica financiera. Lo que es un trillón para los Estados Unidos es un billón para los europeos. Para los europeos, un billón es 1 millón de millones. Pero eso es lo que es un trillón para la contabilidad financiera norteamericana. Cosas casi inexplicables que no se hayan puesto de acuerdo. Al menos en las cantidades. Para usar una sola nomenclatura en cuestiones de dinero. Imagínense que alguien se equivoque, ¿verdad? Y le da la no coja la como seña de que el que le está hablando de acuerdo con la forma de los españoles llevar la contabilidad financiera y no los norteamericanos o los franceses o los británicos. Bueno, estos 5 billones a que se refiere esta información, que obviamente viene de fuente española,
se refiere a los 5 trillones que entonces existían, o sea, 5 millones de millones, porque ya le he dicho que está por encima de los 6 trillones. Pero esa diferencia entre qué hacemos con el excedente, el señor Bush hizo campaña prometiendo devolverle a los contribuyentes el dinero sobrante. Lo que pasa es que para determinar qué es sobrante no se estaba tomando en cuenta la deuda. Entonces se estaba dando por sentado que la deuda estaba ahí y todo lo demás que esté por encima de lo que estamos gastando, eso es un excedente, vamos a devolvérselo a quienes lo contribuyeron. Y eso fue un eslogan muy popular, sobre todo en los estratos más altos de ingresos de los Estados Unidos. ¿No puedo decir la cosa? Sí, de ahí es que el señor Bush ha pedido, solicitó al Congreso vía a las conducciones correspondientes, de acuerdo con la documentación que él introdujo, de una reducción de impuestos y una devolución por un total de unos 700 mil millones de dólares, de los cuales más del 80% iba a las manos precisamente de las corporaciones y de las familias de los más altos estratos y los más altos ingresos en los Estados Unidos, por lo cual tuvo una oposición y sigue teniendo una oposición muy cerrada de parte del Partido Demócrata. De hecho, se le ha aprobado en el Senado de los Estados Unidos el 50% de lo que él ha solicitado, que son 350 mil millones. Entonces, hay todavía una pelea, puesto que en la Cámara, que es la Cámara de Diputados, sigue la propuesta debatiéndose la propuesta original del señor Bush, pero ya al pasar por el Senado tiene que entonces haber una conciliación entre lo que el señor Bush está pidiendo y lo que el Senado ya ha aprobado, y por consiguiente tiene que dirimirse el asunto en una concertación entre las dos cantidades, es decir, que de ninguna manera va a obtener lo que él aspiraba, que era 700 mil millones. Óyeme, lo importante no es la cantidad. Lo importante es a dónde va destinada. A dónde va destinada la exención. Porque se argumenta, y ahí es donde viene el sofisma económico. Dice, no, porque es para estimular la economía. Si nosotros le vamos a devolver a los hogares norteamericanos una cantidad de dinero que le va a permitir recuperar su capacidad de gasto. ¿Por qué? Bueno, porque es que los hogares norteamericanos están constreñidos en este momento en su capacidad de compra, o sea, en su poder adquisitivo. Eso contrae entonces el mercado y es lo que mantiene estancada la economía de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque han estado dejando cesante a muchísima gente que se enganchan en el seguro de desempleo, pero no le repone su totalidad de poder de compra que tenía cuando estaban incorporados a la economía. De manera que toda esa política de exportación de industrias y de empleos hacia el exterior, hacia la parte deprimida de la economía mundial, lo que ha terminado es deprimiendo la economía de los Estados Unidos. Además de que los capitales itinerantes, los llamados golondrinas, se han aprovechado para irse a aposentar en las ramas de los árboles que se llaman paraísos fiscales, donde no se paga impuestos. Entonces eso le ha gustado muchísimo a muchísimas industrias y empresas norteamericanas, y ahí es donde han ido a pagar con sus capitales. Desde luego eso ha mermado los ingresos también del Tesoro de los Estados Unidos, y en la medida también en que merma la capacidad de producir bienes y también servicios, pero más bienes que otra cosa. De todas maneras, vamos a ver más adelante un debate interesante, que es el dólar fuerte o el dólar débil, que es lo que se ha puesto ahora sobre el tapete. Todavía les debo el sacar del internet la intervención del Lutops. No tuve oportunidad de hacer eso ayer. Entonces me está dando problemas el internet de Codetel, internet flash de Codetel. No es flash nada. Ahorita cuando regrese voy a llamar. Bueno, vamos a los asuntos previos, que es el viaje del señor presidente a Washington. Unas de cal y otra de arena. Presidente Bush promete solidaridad a los países que apoyaron la guerra con Irak.
Eso fue. Ese es el preámbulo de esta sí, visita, de esta visita, porque el presidente Mejía no es el primer mandatario invitado, ni el único, sino que es una gestión Un periplo, ¿no? que ha estado haciendo el presidente Bush con todos aquellos que apoyaron la agresión a Irak, y como este gobierno lo hizo, entonces ha sido invitado a la Casa Blanca. Hipólito dice, tratado con Estados Unidos es absolutamente seguro después de la reunión con Bush. Se trata del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Hipólito se muestra cauteloso sobre firmar tratado comercial con Estados Unidos, antes de la reunión con Bush y después de la reunión con Robert Zoellick. Bueno, Robert Zoellick es el representante de Estados Unidos ante todas las negociaciones comerciales. Estas son de las cosas que parecen como latinoamericanas, ¿verdad? Porque eso debería ser función del secretario de Comercio, pero hace un tiempo que ya eso no es así. Y recuerdo desde que la señora Carla Hills, que era una especie de dama de hierro en las negociaciones estas de la liberalización de la economía mundial y todo aquello, y la apertura de los mercados, que era la que estaba negociando en nombre de los Estados Unidos, y cuando se firmó en 1994, ¿no? Fue cuando se firmó la última versión de la Organización Mundial de Comercio y el GATS, esta vez con ese. Los periodistas le dijeron, pero eso que se acaba de firmar y lo que está haciendo los Estados Unidos, la política de protección y de cuotas y tal que tiene Estados Unidos, no está contrapuesta a eso que usted acaba de firmar. Y ella le dijo, sí, pero esa es nuestra política. Y dio media vuelta y se fue. Cójanlo si quieren, o si no quieren, no cojan nada. Y así es. Lo que pasa es que nosotros, nuestros países, hemos estado haciendo el rol de los tontos de capirote, porque hemos estado haciendo lo que nos dicen y no hemos estado mirando lo que hacen para hacer lo que han estado haciendo las potencias. Ni Unión Europea ni Estados Unidos han abierto ni un milímetro sus restricciones de acceso a sus mercados. Por el contrario, lo han incrementado, que fue el caso de los Estados Unidos recientemente, que dio mecanismos de protección a su aparato productivo hasta el año 2012, 7 años después del año 2005, que se fijó como fecha límite para que entrara en vigor la apertura de todas las economías en el mundo. Y nosotros dijimos, no va a haber nada de eso. Ya Estados Unidos decretó que no va a haber ALCA en el 2005. Y si no, tienen que ver que esas medidas están determinadas hasta después del 2005, 7 años después. Entonces, pasan muchas cosas en todo ese tiempo. Y definitivamente nosotros no podemos seguir haciéndonos la idea de que vamos a tener ningún beneficio con eso. El modelo ese de economía de servicios, lo único que hace es extraernos mano de obra devaluada para ensamblar aquí con los que se llaman las fases intensivas de mano de obra de los procesos productivos de Estados Unidos, para entonces devolverlo ensamblado y terminado. Quizás le falte pegarle una etiqueta, y quizás ni eso, ya yo creo que se van con etiqueta y todo para Estados Unidos, y allá entran, una vez que reúnan ciertos requisitos de origen en términos de la materia prima que se utiliza, ¿verdad?, etcétera. Pero entran entonces ya protegidos por la legislación norteamericana. ¿Pero por qué? Porque son intereses norteamericanos los que se están protegiendo, no son los nuestros. Nosotros ponemos la mano de obra devaluada. Lo ponemos de dos maneras: como salario, que son cuando las empresas entran aquí como tales y contratan personal dominicano, o como contratistas, que es la que más abunda, sí, que es cuando se instalan aquí empresas de dominicanos que emplean dominicanos porque tienen contratos con esas empresas norteamericanas, pero sobre la base de que estas empresas siguen pagando salarios bajos, si no, no pueden reunir las condiciones de precio que quieren o exigen las empresas norteamericanas para que les sea ventajoso poner el contrato aquí si no lo ponen en cualquier otro sitio. Entonces, ese es el modelo que nos está enterrando vivos, pero no acabamos de entender. No entendemos
y estamos buscando más de lo mismo, porque en definitiva el Tratado de Libre Comercio de América Central con los Estados Unidos va en la misma dirección que el Tratado de Libre Comercio con México. Vayan a preguntarle a México cómo les fue, y vayan a Canadá y pregúntenle cómo les fue, a ver si les fue bien. No le ha ido bien ni a los Estados Unidos, ni a los Estados Unidos. Entonces, paremos la cosa. Vamos a evaluar todo lo que se ha hecho en los últimos 20 o 30 años antes de tratar de seguir el mismo curso. Creo yo, ¿no? Absolutamente. Bueno, y aquí parece entre estos dos titulares que hubo que hay una pequeña contradicción, pero no la hay. De hecho, lo que plantea el segundo titular, que es el que dice que Hipólito se muestra cauteloso sobre firmar tratado comercial con Estados Unidos, son las reglas que maneja el señor Sueli, que es el encargado de las negociaciones. Ese es el que sabe de las... Y que en definitiva esas son las que se van a aplicar. Esas son las que se van a aplicar. Entonces después va donde el señor Bush, el señor presidente de los Estados Unidos, y el señor Bush desde luego le da unas esperanzas más amplias, le fortalece sus expectativas, y él sale entonces diciendo que es absolutamente seguro que va a haber un tratado. Bueno, así es, lo va a haber, pero vamos a ver en qué condiciones, como acaba de señalar el arquitecto. Pregúntenle a México y pregúntenle a Canadá. Además que la seguridad de que vamos a estar no nos está diciendo cómo es que vamos a estar, ni cuándo es que vamos a estar. Lo que yo les puedo asegurar es que cuando sea que entremos, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Todavía estamos tratando de seguir montados en el modelo de la economía de servicios. Yo quiero decir lo siguiente. El modelo de economía de servicios no es malo porque sea el modelo de economía de servicios, sino porque el tipo de empleo que se nos quiere endosar a nosotros acá es el tipo de empleo de las fases intensivas de mano de obra sobre trabajo no especializado. Y como es trabajo no especializado, es trabajo mal pagado. Es distinto que si usted hace ensamblaje electrónico. La cuenca del Pacífico. ¿Verdad? Japón. O que usted haga ensamblajes de alta tecnología, a que usted esté ensamblando pantaloncillos y camisillas en una máquina. Generalmente son mujeres a las que contratan porque además le pagan menos, ¿verdad? Y las maltratan más en términos de la jornada de trabajo y todo eso. Porque en esa zona franca tampoco hay supervisión de la Secretaría de Trabajo. Y quiero decirle algo más. Cuando el modelo despegó, sobre todo aquí en la República Dominicana, ¿usted sabe lo que iba en el paquete de explicitación a los posibles inversionistas? No se apuren por jornada de trabajo ni nada. Ahí no va a haber requisitos de ninguna especie. De leyes laborales. Sí, eso es lo que se les decía. No se apuren por nada de eso. No va a haber ningún tipo de apremio en ese sentido. Así era como se promovía la cosa. Me consta. Y los obreros dominicanos, los infelices, dicen, bueno, puesto a escoger entre morirme de hambre mañana y morirme de hambre dentro de 2 o 3 semanas a base de una inanición acumulada, yo prefiero morirme dentro de 2 o 3 semanas. Entonces cogen los subempleos, pero generalmente son mujeres. Entonces, si vamos a una economía de servicios de alta tecnología, estamos hablando de otra cosa. Totalmente de otra cosa. Incluso cuando se habló en el gobierno pasado de la ciudad cibernética. Exacto. Yo llegué a conversar con el ingeniero Pellerano Amiama, Luis Pellerano Amiama, Chiqui, que fue uno de los promotores del modelo de la economía de servicios aquí. Y yo le dije, Chiqui, ustedes metieron a este país en esa trampa del salario devaluado, pero ha habido un cambio recientemente y ustedes no le han dicho nada al país. Por lo menos anótense ese mérito de que ya se salieron, ya ustedes no están en la mano de obra, ya no están promoviendo eso, sino la de más alto nivel de tecnología y por tanto de remuneración. Entonces él me dijo, sí, es verdad, ha habido un cambio. Digo, pero usted no ha promovido nada de eso. Eso se ha metido como por debajo de la puerta. Realmente eso marcaba una diferencia. Además, se estaba vendiendo servicios
como por ejemplo cuestiones de teléfono, servicios. Sí, comunicaciones y también diseño de programas de computadoras. Ahí mismo en la ciudad cibernética hay empresas que se dedican, hay instalado empresas que se dedican Diseño de programas. Sí, yo creo que lo que están es aplicando programas. Ahí hay empresas de procesamiento de datos. Sí, también. Procesamiento de datos. Sí. Pero además quiero decirle esto, que son cosas inexplicables en este país. La persona que me llama a mi casa para recordarme que tengo que pagar mi tarjeta, no voy a decir el banco, pero es un banco extranjero. La llamada viene de México y me llama a las horas más insólitas, porque tenemos una diferencia de horas. Y entonces me llegan esas llamadas en el momento en que yo estoy descansando y yo tuve que protestarlo. Es que no tiene eso, además, ningún sentido. ¿Cómo es que nosotros estamos contratando a los mexicanos para que le den el recordatorio a los clientes del banco? Mire que su tarjeta vence para tal fecha, para que usted lo tenga pendiente. Y que esto lo esté haciendo un mexicano. ¿Y por qué no lo están haciendo los dominicanos aquí? Bueno, todo eso está pasando, pero definitivamente en las zonas francas hay empresas de procesamiento de datos, computadoras, etcétera, y además que le dan esos mismos servicios telefónicos, pero a otras empresas, mientras los nuestros lo están contratando en otro país. Bien, pero ese es un asunto que tenemos que tener presente, porque todos los males dominicanos giran alrededor del modelo económico. Y además el modelo económico depende de la clase de gobierno que tengamos. Si un gobierno entreguista, el modelo económico va a constreñir a los dominicanos, nos va a convertir en esclavos del nuevo modelo, para que eso beneficie a otras personas que ni siquiera van a ser dominicanos, o marginalmente a los dominicanos, pero principalmente a extranjeros. Y además porque esos productos van dirigidos a mercados del exterior. Y se nos dice, eso es muy bueno porque eso es para exportar. Ajá. Y las cosas que necesitan los dominicanos no es importante. Ese era el mérito del modelo de sustitución de importaciones, en donde el mercado local, es decir, los dominicanos, era el fin último de toda la inversión nacional o extranjera que se produjera en el contexto de la sustitución de importaciones. Se desplazaban importaciones, se producían en el país, las producían capitales nacionales o capitales extranjeros con tecnología nacional o tecnología extranjera o mixtos, y entonces todo iba dirigido a llenar alguna necesidad del pueblo dominicano. Quiere decir que el modelo iba dirigido a mejorar la condición de vida de los dominicanos, dado que todo el esfuerzo iba dirigido a llenar algún nicho de las necesidades del pueblo dominicano. Pero entonces ese modelo no sirve para nada, hay que sustituirlo por el otro, que tenemos, el de la zona franca, en donde los productos van para afuera. ¿Cuántas veces no les he contado que viajando en Estados Unidos, generalmente en la zona de la Florida, cuando entro a una tienda a comprarme un pantalón, me encuentro que está hecho en la República Dominicana? Así es. Entonces, pero nosotros no, ese producto no lo podemos tener asequible aquí. Entonces, está afuera. Probablemente entonces tenemos que comprarlo allá para poderlo traer aquí. Eso es un disparate. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues hablando del modelo de sustitución de importaciones y el de la economía de servicios que nos han impuesto, me recordaba Roger que en la legislación está previsto el poder vender esa mercancía dentro del país. ¿Qué por ciento? Un 20% de lo que se puede exportar, de lo que se haya exportado, el mismo volumen, pues una proporción. Hay un conflicto, según tengo yo entendido, y es que si se lleva adelante esa cláusula, entonces se lastiman las industrias que están instaladas en el país para producir para el mercado local. Así es. Entonces yo lo que creo es que hay que uniformizar la cosa, ¿no? Es decir, de alguna manera, toda la industria que está ahora mismo produciendo para los dominicanos debe también darse la oportunidad de ensamblar y llenar también su cuota. Es decir, lo que tenemos que decir en este modelo
es que las necesidades de los dominicanos no pueden ser suplantadas porque ahora vamos a exportar. Pero bueno, y lo que los dominicanos necesitan, eso no tiene importancia. Sí, eso sí tiene importancia, porque esa es nuestra condición de vida. Esa es nuestra condición de vida. Entonces, claro que tiene importancia. Eso es fundamental, eso es clave. Y nosotros no podemos seguir con un modelo que deja de lado las necesidades de los dominicanos. Tiene que ser al revés. Nosotros estar en el centro y de manera subsidiaria lo que no necesitemos, la capacidad excedentaria, entonces la exportamos. Pero no podemos, por ejemplo, quedarnos pasando hambre porque tenemos que exportar. Eso yo creo que lo hizo España después de la guerra, con algunos productos. Con algunos, por eso pudo recuperarse. Pero estaba en medio de una situación totalmente anormal. Anormal. Creo que lo hizo con las aceitunas y algunos productos. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Todos esos productos españoles que conocemos. Porque de buena calidad. Necesitaba esas divisas para poder reconstruir el país, pero... Bueno, es cierto que no estamos en guerra, pero en cierta forma sí estamos, ¿no? Porque si los modelos nos agreden, estamos en guerra. Vamos a ver. Hipólito solicita fondos que cubran el efecto Baninter. Hizo esa petición al Banco Interamericano de Desarrollo, al gobierno de los Estados Unidos y al FMI y al Banco Mundial. Bueno, ¿y cómo tú crees que va a ser eso? Yo recuerdo que en el gobierno del presidente Clinton, México tuvo una sacudida muy fuerte en su sector financiero por la quiebra de Bamex y otros bancos más. Entonces salió el gobierno mexicano a solicitarle unos recursos que están especializados, diría yo, para armonizarlo con el léxico nuestro, por el gobierno de los Estados Unidos en el Tesoro, a fin de socorrer algunas economías, y como México en ese preciso momento estaba impulsando lo que era el Tratado de Libre Comercio y se tenía mucho interés en que esa situación no fuera a afectar precisamente de manera negativa como iba a hacerlo, el interés del gobierno de los Estados Unidos fue acceder a la petición que le hacía el gobierno de México, que en principio fue de... ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 94, por ahí. Oye, de 94 a 95. Pero de 45 mil millones de dólares. Sí, pero resulta que el efecto que se estaba tratando de corregir era el resultado de la aplicación del modelo. Precisamente. ¿Por qué? Porque México había Sí. ingresado a la globalización bursátil y entonces habían entrado los capitales golondrinas, que por cierto ahora leí que se le están estudiando poner impuestos. No recuerdo todavía en qué país. En la Argentina, Kirchner va a entrar con esa política, igual que Chile, que no sabíamos que Chile tenía esa política. O sea, aquí no las ocultaban. Le tiene un impuesto a la entrada de los capitales golondrinas. ¿Por qué? Porque es que los capitales golondrinas, que son las inversiones bursátiles, comenzando por esas, entran ahora y salen dentro de una hora. O sea, por un teléfono, compra ahora las acciones y dentro de una hora vende las acciones. ¿Y eso qué significa? O que esos capitales están dando bandazos electrónicamente, pero lo están dando. Entonces, están teniendo su efecto directo. Claro que sí. Entonces, las economías de nuestros países no resisten eso. Frágiles. No resisten eso. No resisten que un capital que llegó ahora se pretenda ir mañana. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el modelo que propiciaba la inversión directa a largo plazo. Aquí hay inversiones extranjeras que entraron a largo plazo a convivir con el pueblo dominicano, no vienen a expoliarnos, porque hay distintos tipos. Ese es un modelo de capital golondrina. El otro es como el de las empresas eléctricas estas que están aquí, que han venido a sacarle el jugo a los dominicanos, ¿verdad? A exprimirnos. A eso han venido. Entonces, a sacar el dinero. No importa, ahora le pusieron una legislación para que se puedan llevar lo que ellos quieran y el gobierno ni el Banco Central tienen que intervenir, es más, se les prohíbe intervenir. Así no se puede. Entonces ahora se habla de modificar la ley monetaria y financiera, así como no, póngale otra vez su responsabilidad al gobierno y al Banco Central de la República.
Pues yo cité esto como precedente para ilustrar de qué manera podía el gobierno dominicano solicitar al gobierno de los Estados Unidos, a través de qué mecanismo, que le asista en esta situación. Pero es que son diferentes, Roger, no, y el caso de México era una corrida bursátil, porque todos los inversionistas, se fue un banco, se fueron varios bancos. Los inversionistas extranjeros que habían entrado a saco en la economía mexicana, de repente se dieron cuenta que las cosas no le iban a resultar tan bien como habían pensado y decidieron retirarse, y en el momento de retirarse no había dólares con que retirar lo que habían invertido, entonces había que buscarle dólares. Indudablemente. Entonces era para pagar, no era para otra cosa. No, era para que los inversionistas se llevaran su dinero y quedaba endeudado entonces el gobierno mexicano, y le pidieron garantía. ¿Sabes cuál fue? El petróleo. Ajá. Entonces, pero en el caso dominicano y no se trata de un agujero que dejaron unos señores en un banco. La pregunta es dónde está el dinero. Sí. Y si ese agujero le toca a nosotros los dominicanos tapar lo que no puede ser. No, en cuanto a eso entonces, ¿por qué estamos buscando ese dinero para pagarlo nosotros? Para que lo tengamos que pagar nosotros los dominicanos. La culpa del que se lo llevó. No, porque una cosa es que en este momento le entren al Banco Central recursos con que tener en stand-by ahí divisa para estabilizar una economía que ha sido sacudida. Pero no podrá ponerse a la disposición ni a los bandidos que robaron, ni a las empresas eléctricas que vienen a robarnos también, ni a los otros que nos robaron permanentemente, que eran las petroleras y las comunicaciones, ¿verdad? Que eso esté ahí para estabilizar la moneda dominicana, porque no podemos permitir que se siga desplomando. Pero coger prestado todas estas peticiones que ha hecho el presidente para tapar el hueco, para que terminemos nosotros pagando todo eso, pues imposible. Imposible. No sé. Claro, entonces él ha tenido esa iniciativa que yo ni tú ni yo la consideramos feliz. Antes, por el contrario, se habla de otra peor. Probablemente esté por aquí más adelante, ¿verdad? No, pero no sabemos, porque solamente dice que se han solicitado fondos para que cubran el efecto Van Inter. El asunto está cubrirlo cómo. Porque una cosa es estabilizar la moneda y al Banco Central, que se desestabilizó él mismo. Esa es la vía oficial de hacerlo. Porque el banco se desestabilizó él mismo. Exacto. Y el gobierno desestabilizó la moneda en la forma en que manejó todo este asunto. Y si no, ¿por qué tenemos ascendido al superintendente de banco que no hizo su tarea, convertido en secretario administrativo de la presidencia? Ese es el problema del presidente Mejía. Él tiene que cogerle esas cosas y ponerlas en su sitio, lo mismo que lo de Pepe Goico. Sí, exacto. Otro de los que sustrajo recursos está en la lista de el agujero, y tiene un grupo que se llama Pepe Goico. El fraude de Pepe Goico se llama. Está así en el documento. De manera que vamos a ver, cuando el presidente venga, él dijo que iba a hablar. Vamos a esperar que él hable. Entonces, el último cuarto, otra victoria por diferencia de 2 puntos. Otro momento de enorme tensión por un tiro de último minuto que lamentablemente no entró al canasto. Y los Nets de New Jersey impulsaron. Los medios iban en esa dirección. También el embajador de los Estados Unidos, Hans Hertel, felicitó al presidente Mejía por el caso Van Inter en este caso, sí, por el manejo que ha dado el presidente Mejía. Bueno, debió darle el pésame primero. Desde hoy mismo he sentido pésame por la ocurrencia de este desastre y lo felicito porque ha logrado... en Radio Continental. Vamos a ver. Cuando él regrese ya sabemos si los dominicanos podemos felicitarnos por esa gestión. O podemos llorar. O si vamos a llorar a poco tendido. Sí. Los viajes de Leonel, estos son otros viajes. 10 expresidentes
Buenos días, Federico. Buenos días, José Israel. Todavía aquí acostumbrándome al nuevo escenario, a la distancia que hay entre mi casa y el estudio, pero yo sobrevivo a todas las pruebas. A todo se acostumbra uno. Hasta Hipólito y sus viajes, ¿verdad? Bueno, pero empieza por ahí. Dime, ¿qué te ha parecido el viaje de Hipólito? El viaje de Hipólito, pues, estaba precedido. Dos empresas, tres empresas. España. Entonces tú ahí le permites, mediante un arreglo con el jefe, digamos, eso no hay. Y garantía de la mayor impunidad en los horarios. Bueno, por eso es el paro en la aula. En el tratamiento de los trabajadores. Pero al mismo tiempo ha significado trabajo para muchísima gente que el que debemos hacer la pausa y punto y aparte. sobre las
Dominicana el mismo tratamiento arancelario que a México, que es un país que tiene un tratado. Produce y olvidar. cuánto tú echas a la circulación y cuánto tú recoges. Sí, pero tú no puedes honrar los pasivos de un banco y olvidar que tiene activos por largo plazo, porque ¿a dónde vamos? Simplemente honrar los pasivos de un banco y olvidar que tiene activos por largo plazo, porque ¿a dónde vamos? Simplemente a emisión, a emisión. Por eso lo digo, porque todo lo que paga el Banco Central en certificado. Su yerno, más el hermano del yerno. ¿Te acuerdas la lista que salió en la prensa? Pero eso no puede ser. Pero es. Entonces, basado en ese control de esos votos, es que él se planta y dice que no, que eso hay que llevarlo ahora por los mecanismos de la institución. Digo, pero cuando usted negoció con Ramoncito Báez Figueroa y recibió 55 millones de dólares, usted no convocó la asamblea de la asociación, o sea, a los ahorrantes, y le preguntó si podía hacer esa maniobra y si ese dinero era para los ahorrantes. ¿Y por qué se devolvió? Porque el testimonio que está ahí en ese documento es que él devolvió todo eso. Lo que pasa es que está debiendo los intereses, ¿eh? Y los intereses son unos millones largos. Entonces, eso es lo que hay. A ver, yo le quiero decir a las personas que incluso me llamaron a mi casa, estén pendientes de la palabra del doctor Mateo y del superintendente de banco, el licenciado Julio Cross. Mientras ellos digan que no hay peligro, ustedes pueden confiar en esas dos palabras, en la del doctor Mateo y en la del actual superintendente de banco, que no tiene nada que ver con el que se fue, ¿verdad? Describen cómo fueron borrados 4.500 millones de pesos de Baninter. Eso es el periódico Hoy. Hay un argumento, dicen que no, estamos usando tecnicismo para decir que no fue que se borró, sino que se hizo una consolidación. Yo quiero oír la calificación que le dan los técnicos y abogados que están investigando el asunto, no la parte interesada, que está diciendo, no, nosotros no borramos nada. Bueno, ellos no van a admitir eso. Claro.
Ahí, ¿por qué entonces está diciendo ahora Luis Álvarez Renta que va a devolver 10 millones de dólares? Porque no hizo nada. No, pues fue Y consolidado. el documento que está circulando dice que Azor Azuri devolvió los 55 millones, pero debe los intereses. Entonces, debe irse de ahí. Debe irse de ahí. El doctor- Mientras tanto, están trasladando a Najayo, a todos los que están involucrados, menos la que está enferma. Pero hay 19 impedimentos de salida Sí. que afectan a una serie de Enormes apellidos. apellidos. Y hay unos apellidos sonoros que no pueden salir, ¿verdad? Y faltan muchos de acuerdo a las informaciones que hemos recibido. Bueno, las investigaciones prosiguen y además hay que decir que se ha resucitado el expediente en la lotería que involucra a Marzuca, el haitiano aquel, que buscó una serie de asociados aquí en la República Dominicana, y entre ellos estaba el coronel Pepe Goico, que guardó prisión en su oportunidad por el escándalo de los fondos de la lotería. Ese expediente ha sido resucitado. La verdad es que la pregunta que uno se hace es quién lo guardó y por qué lo guardó, ¿verdad? Porque esos expedientes no se pueden guardar. Caminaron y se detuvieron y de ahí no volvieron. Por último, dice Reinaldo Paredes Pérez que el gobierno se le hizo tarde para usar cargos contra el PLD. Quiere decir que, como se puso a estar distrayéndose, ya se le pasó el momento para llevar a la justicia a los que metieron mano. Yo creo que no, porque dice el refrán, El crimen no prescribe. no, que más vale tarde que nunca. Entonces es preferible que lo hagan, aunque sea tarde. Lo único que lo tienen que hacer bien. Y hasta ahora el gobierno como que no ha logrado probar que sabe hacer la cosa bien, porque lo que ha hecho con este asunto del Baninter Embrollarlo. es cojea por todas partes. Pero había que hacerlo, porque el robo era demasiado descarado y se está jugando con el dinero de los dominicanos. Eso no se puede permitir. Pero tampoco se puede apañar la mala actuación de los funcionarios. Y el gobierno tiene la palabra. Nos vamos a ir hasta mañana, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillana Anita. Y Roger Uganda. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy jueves 22 de mayo del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillana Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenos días, Roger. Muy bueno, muy buenos. Bueno, comencemos con unos temas que Sí. son inevitables. El terror mundial. Hay una alerta naranja en los Estados Unidos. Y una bomba Y ahora explota en la explota Escuela de Derecho de la Universidad de Yale. Todo lo saqué yo anoche en el internet, en los escasos minutos que el internet flash de Codetel me permitió accesar. Con mucha dificultad pude sacar esto. Lo interesante de esta situación es que las autoridades ellas mismas descartan que esto tenga la impronta de una conspiración internacional.
Bueno, Dice que las autoridades locales de Connecticut han confirmado que la explosión fue una bomba, pero que los factores o elementos del caso no indican o llevan la marca de un incidente terrorista internacional. Esto se está produciendo en el contexto de un incremento de la alerta interno en los Estados Unidos a nivel de alerta naranja. Al Qaeda llama a atacar a Estados Unidos e Israel. Y la explosión de Yale aumenta el temor, desde luego. Esto es también otro contexto del asunto, que pasó un mensaje en una emisora Al Jazeera, es la emisora árabe, en donde uno de los brazos ejecutores, o sea, por lo menos así se le identifica, el brazo derecho de Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, y se instó a cometer nuevos ataques contra objetivos israelíes, estadounidenses y de otros países occidentales. Eso fue una grabación que le atribuyó y difundió ayer la cadena de televisión árabe Al Jazeera. Bueno, hemos visto, comentamos ya, toda la cadena de atentados que se ha desatado en el mundo. Pero también decíamos que había que relacionar lo que está produciéndose en el mundo con lo que se está produciendo desde los Estados Unidos. Si las cosas que uno lee en los libros que uno trae de los Estados Unidos sobre cómo se manejan los intereses, los grandes intereses transnacionales con respecto a lo que son las riquezas de las naciones, y en este caso estaríamos hablando del petróleo, entonces podríamos explicarnos muchas de las cosas que están sucediendo con relación al Medio Oriente. Y definitivamente que el gobierno del presidente Bush no puede quitarse de encima la etiqueta de un gobierno petrolero, puesto que todos sus integrantes, con excepciones, pues tienen vínculo con la industria petrolera. De una forma u otra, sí. Puede hacerse excepción de ahí a Colin Powell, pero resulta que Colin Powell es miembro del Council on Foreign Relations, que lo preside David Rockefeller. Y ya sabemos todo que David Rockefeller preside dos de los carteles más importantes económicos de los Estados Unidos. Uno es el petrolero y el otro es el banquero, o bancario. Entonces, Colin Powell es, desde 1987 tengo yo fichada la participación siendo el militar activo, cosa que me extraña, pero así está. Brent Scowcroft, que fue Asesor de seguridad. fue consejero de seguridad, pero además fue jefe del Estado Mayor General Conjunto, en un momento en donde en el libro The Commanders de Bob Woodward, él le dijo a Colin Powell: tú vas a llegar a ser presidente. Y eso está relatado ahí en ese libro. Y Colin Powell está en otro libro, en la lista de los miembros del Council on Foreign Relations desde el año 87. Y estaba Brent Scowcroft. Es decir, que Brent Scowcroft sabía lo que decía cuando le daba ese mensaje en el tronco del oído a Colin Powell. Esos ojos de explorador, de scout. Le dijo: vete preparando, preparando. tú vas a llegar. Pero ahí está Wesley Clark también en esa lista, que fue comandante de la OTAN hasta el otro día, general de 4 estrellas, y muchísimos otros que ahora escapan a nuestra memoria. Entonces, eso es cómo se maneja, cómo se estructura el poder económico en los Estados Unidos. Entonces ahora estamos frente a una situación en donde la traducción que le hemos llegado a dar a la política, que no es preventiva, porque preemptive no se traduce como preventivo, eso es preventive, pero preemptive es una situación en donde usted da primero. Entonces yo lo he traducido como agresión en base a presunción. Entonces usted presume que alguien lo va a agredir, entonces usted lo agrede.
Y así se está moviendo la política exterior de Estados Unidos. Ahora, ayer comentábamos la salida de Ari Fleischer, el agregado de prensa del presidente Bush. Hoy está anunciada otra salida. Se fue. Ayer vi algo sobre otra denuncia. Se fue la presidenta o la directiva de la Environmental Protection Agency, o sea, la Agencia de Protección Ambiental, después de tener varios encontronazos con la administración Bush. Y hay que saber que la explotación petrolera en las laderas de Alaska está contraindicada con un informe de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Ahí está la imagen de Christine Todd Whitman, que renuncia, su renuncia es efectiva junio 27, como administradora de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y yo digo que ahí están pasando cosas en la intimidad del gobierno, cosas que no se traducen hacia el exterior. Pero hay señales. Y además mencionamos el caso que se produjo una renuncia masiva del Consejo de Asesores en materia cultural del presidente por lo que pasó con el Museo de Bagdad, porque ellos habían sido parte de las advertencias que muy a tiempo se le habían hecho al gobierno y a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sobre las medidas que se debían tomar para cuidar el patrimonio de la humanidad que estaba allí guardado. Que hay que decirle, por lo menos a Saddam Hussein, que lo estaba respetando, ¿verdad? Porque ahí había muchas riquezas y estaban en el museo, no estaban en la casa de Saddam Hussein. Parece haber muchas consideraciones éticas en la conducta y en el accionar de esta administración. La señora Todd Whitman había sido gobernadora del estado Jardín de New Jersey. Yo recuerdo que ella, cuando fue designada como directora de ese departamento, yo tuve mis ¿reservas? Sí, mis reservas sobre esa, porque durante fue gobernadora ella no actuó en función precisamente de la defensa del medio ambiente de ese estado, que es una reserva precisamente de la cuestión ambiental, sí. Estado Jardín. Y dije, bueno, ahora sí es verdad que se va a ir por ahí todo lo que queda, ¿no? Pero parece que tuvo todavía, aún con esa forma de pensar y de actuar, tuvo encontronazos con la administración. Parece que la administración va mucho más lejos. Va más rápido también. Exacto. Vamos a ver entonces. La crisis eléctrica. Se desploma el servicio de electricidad. Los usuarios de distribuidoras denuncian apagones de entre 12 y 20 horas diarias. Buena dosis. Sí, hay zonas del país que desde luego no podemos decir que son todas, Sí, claro. pero están administrando unos apagones, obviamente porque están haciendo un constreñimiento de cobro. Lo que pasa es que no hay superintendencia de electricidad. Definitivamente no la hay. El presidente Mejía se encargó de que no hubiera superintendencia de electricidad. Sacó al que estaba molestando ahí, que era el licenciado Julio Cross, el hombre que se había comprometido a que ahora la tarifa iba a bajar porque tenían que aplicar la tarifa que está diseñada ya técnicamente. El informe está en manos de la Superintendencia de Electricidad. Y el próximo paso es que si este superintendente de electricidad no promulga esa tarifa, la que ya él tiene ahí la obligación de acuerdo con la ley de promulgar, entonces tendremos que iniciar un grupo de ciudadanos, un procedimiento judicial que obligue con acto de alguacil a ese funcionario que está sentado ahí por designación del presidente a cumplir su deber y a que descuente de las facturaciones los apagones, porque ese es también parte del compromiso que ya está vigente y que no se ha cumplido, la ley. Que se le dio una oportunidad, que le criticamos en su momento al licenciado Cross, pero parece que no había todavía los mecanismos para poder precisar por circuito los apagones que se habían producido. Yo le quiero decir que en lo que concierne al circuito donde vivimos, yo le llevo un récord diario, aunque sea breve, yo lo asiento ahí. Y nos vamos a juntar algún día
Algún día nos juntamos en un tribunal, ellos con su cuenta y yo con la mía. Vamos a ver, porque no desesperamos que en este país algún día exista también justicia para todos, ¿verdad? Entonces, oigan, los sectores, dice aquí, se produjeron apagones de hasta 8 horas en Santo Domingo, Santiago y otras ciudades, debido a que están fuera de servicio las principales plantas generadoras de energía eléctrica, especialmente el Smith Enron de Puerto Plata. Está dando problemas otra vez el Smith Enron. Eso igual que la otra que está en San Pedro de Macorís, que hay que pagarle aunque esté apagada. No hay que, aunque esté apagada. Los imbéciles hicieron eso. Los imbéciles que hicieron. Asuntos previos. El viaje del señor presidente, su retorno al país, a Washington. El presidente pide al Tesoro de los Estados Unidos que evalúe el sistema bancario nacional. Se reitera, República Dominicana necesita ayuda financiera. Mejía invita a Bush a los Juegos Panamericanos. Bueno, y Estados Unidos evalúa plan de asistencia financiera a República Dominicana. Una comisión del Tesoro vendrá al país para estudiar su implementación. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, está dispuesto a ayudar a la República Dominicana financieramente. El presidente Mejía también puso a la disposición más bien, el envío de 250 soldados dominicanos a Irak. Vamos a hacer algunos comentarios. En lo que concierne a la situación económica del país, es obvio que no hay nada. El presidente pidió, de acuerdo a la información que salió en la prensa, a varias instituciones ayuda económica, a varios bancos, el Banco Mundial, al BID, al Fondo Monetario Internacional, al Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, lo del Tesoro se entiende porque el Tesoro de Estados Unidos está sentado en todas las instituciones de crédito, ¿no? Y decide, ellos son los que marcan el paso y dicen esto va, esto no va, y los demás corren por ahí. Por eso es que esas instituciones han terminado haciendo cosas que no están previstas en su carta orgánica, e incluso haciendo cosas que están contrapuestas con su carta orgánica, porque el Banco Mundial ha violado su carta orgánica, el BID lo ha hecho también, el Fondo Monetario ni hablar. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya los Estados Unidos le habían venido restando apoyo a las Naciones Unidas. Y todas esas son instituciones que dependen de las Naciones Unidas. Son entidades de las Naciones Unidas. Entonces, las personas que estaban ahí, viendo que la institución como tal estaba en crisis con respecto a los grupos de poder económico en los Estados Unidos, ellos se plegaron a los grupos de poder económico con entidad y con todo, con tal de sobrevivir ellos. Y así vemos como el Banco Mundial ha violado su carta orgánica y ha hecho cosas que no están previstas, el BID ha hecho lo propio, el Fondo Monetario ni hablar, se convirtió en el cobrador de la banca extranjera, norteamericana o no, en los países de América Latina. Entonces, bueno, pero el presidente obviamente no tiene nada concreto en la mano. Pero decíamos nosotros, ¿a qué va él a pedir que venga dinero? Cuando ahí hay una situación que todavía no está despejada. Aquí hay algunas cosas que nosotros le hemos llamado con relación al lío de Baninter como prescripciones precipitadas. O sea, hay una serie de economistas, que lo vamos a comentar ahorita, hicieron desde luego un diagnóstico ellos y han hecho una prescripción médica a la economía del país. Emitieron su receta. Han hecho su receta. Pero yo les digo que se han precipitado. Entonces, con relación a las gestiones del presidente, tenemos que decirle lo mismo. Antes de buscar esos recursos fuera para tapar ese agujero que dejaron los que actuaron en el Baninter, hay que buscar todos los fondos y todos los activos que respondan del uso que se le dieron a esos recursos que dejaron ese agujero y recuperarlos en su totalidad.
para tapar el hoyo. Más una penalidad que ponga incluso en negro al Estado por las molestias y por el uso que ha hecho de los recursos que estaban desmonetizados en el Banco Central, porque se ha hecho incluso emisión monetaria cuando se han usado los recursos que estaban en la bóveda. Bueno, el gobierno tiene derecho a cobrarle al Baninter una multa bien fuerte, pero a los que estaban ahí, no cobrárselo a sí mismo, para pasárselo a todos nosotros, entonces, los ciudadanos. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, comentando entonces estas gestiones, hay que ver que lo que se está devolviendo de allá para acá es que va a venir una comisión del Tesoro para estudiar la implementación de una asistencia financiera. Está evaluando un plan de asistencia financiera. Si todavía no hay nada. Y desde luego, dice aquí uno de los titulares, que lo que pidió el presidente fue al Tesoro de Estados Unidos que evalúe el sistema bancario. Y le reiteró que la República Dominicana necesita ayuda financiera. Por otro lado, dice el BID que está dispuesto a dar ayuda financiera, pero lo que está citando es que hay una línea de crédito que ya existía, de la cual todavía hay 500 millones de dólares que no han sido utilizados porque están a disposición del sector privado de la República Dominicana. Entonces le ha dicho al país, bueno, ahí hay 500 millones para el sector privado, ¿por qué no los usa? ¿No? Bueno, alguna razón tendrá el sector privado dominicano para no usarlo, ¿no? Porque el sector privado dominicano, a pesar de que nosotros le criticamos mucho por haberse montado alegremente en el carro del neoliberalismo para suicidarse, o para ir a la guillotina cantando y felices En la carreta. sí, en la carreta, tampoco se le puede decir que son tontos, no lo son, si no, no tendrían lo que tienen. Entonces, por alguna razón no están usando ese recurso. Ahí hay algo que no se dice. Pero bueno, vemos que entonces, con eso en suspenso, que el temor que tenemos, y ya lo habíamos dicho aquí, cuando se mencionó el tema de la seguridad, digo, ojalá que eso no tenga nada que ver con el asunto del ofrecimiento o la petición de que enviemos soldados nuestros a Irak. Ahí está. Y ahí está. Entonces le decimos ahora otra vez al presidente de la República: presidente, eso viola la Constitución de la República. Usted no lo puede hacer. Entonces, si usted insiste en hacerlo, a pesar de que dice la Constitución que no, aténgase a la consecuencia, presidente. Si no ahora, mañana, porque el problema de los presidentes es que algún día salen del poder. Entonces, no lo haga, no viole la Constitución, presidente. Y al Congreso no apruebe el envío de esos soldados. Al Congreso que se pronuncie, a ver si es verdad que están ahí para algo, que no sea poner la mano boca arriba. Entonces, tenemos también otra preocupación. Y es que si esa petición de evaluaciones que llevó el presidente conllevaban la dolarización total de la economía dominicana, que por cierto había unos criterios exteriorizados ya hace varias semanas atrás, en el sentido negativo de que la República Dominicana no está lista para eso. Nosotros no estamos listos los dominicanos para nada de eso, los ciudadanos, pero como nuestra opinión no se toma en cuenta, dicen los expertos que vinieron aquí que porque había muy pocas reservas de dólares en el Banco Central, la República Dominicana no estaba lista para eso, por esa condición. Entonces, si nos quieren traer ahora los dólares, tenemos que pensar y sospechar que nos están tratando de condicionar para que diga, ahora sí ya reúnen las condiciones, de modo que ahora sí pueden dolarizar su economía. Y en ese momento vamos a caer fritos todos los dominicanos, ¿verdad? Con ese paso. Pero ojalá que no sea así. Pero como nosotros tuvimos preocupación con lo de los soldados y resultó, ojalá que no tengamos razón ahora con esto, porque además se ha estado hablando de que el Fondo Monetario Internacional intervenga y que incluso el Fondo Monetario ha estado aquí, pero por el asunto de Baninter, pero también porque la falta de disciplina fiscal de este gobierno, el tonel sin fondo del gasto público de este gobierno,
Así ha llevado a mucha gente a decir, a justificar la petición de la presencia del Fondo Monetario Internacional para decirle que le ponga disciplina a este gobierno que no tiene disciplina en el gasto público, o sea, en la ejecución presupuestaria. Así es. No es. Pero hay otro temor que yo tengo y que ha salido en algunos medios de circulación nacional inclusive sobre una campañita, una promocioncita que está haciendo un funcionario del gobierno particularizando a esa persona de manera muy concreta, que es la de privatizar, es decir, vender al sector privado, extranjero o nacional, preferiblemente extranjero, el Banco de Reservas. Bueno, ahí vamos a llegar. Tenemos junto con la negativa del secretario de Finanzas de que eso no está contemplado como consecuencia del desastre de Baninter, pero que esa iniciativa que tú dices es de Andy Daguardo. Hay que mencionarlo por su nombre. Sí. Mercado cambiario, el dólar sube, venta entre 27 y 27.80 y desaparece, convirtió en humo. La Junta Monetaria prohíbe dar créditos a los agentes de cambio, es decir, la banca le tendría crédito a los agentes de cambio y que compraban dólares con eso, pues no tener ahora los pesos porque los agentes de cambio no van a tener los créditos. Pero no cierran la bendita puerta, por donde se va. La puerta chiquita. Hombre, estamos cheleando y los otros se están llevando miles de millones de dólares. Y estamos tan campantes porque esa puerta no se puede cerrar. Esa puerta se debe cerrar. No importa los nexos políticos que hayan tenido los españoles con Peña Gómez, con Felipe González, con toda esa gente, que los conocemos muy bien y no tenemos ningún empacho en decirlo aquí públicamente, porque además están en libros que les hemos traído. Esas son transacciones que están aquí desde cuando Balaguer era presidente, y los actores de esas negociaciones no son por casualidad que están ahí. Los que en aquel momento estaban cerca de Peña Gómez, pero eran balagueristas, y eran los consorcios y la contraparte de las inversiones de los españoles. Cuando ya el PRD subió al poder, entonces ahora se quitan totalmente todas las caretas, porque la cuestión estaba ahí articulada, y entonces sus negocios van viento en popa, ¿no? Y a toda vela. Entonces nosotros, el pueblo dominicano, no los resiste. Entonces, sencillamente, el presidente, que en una oportunidad le dijo a una persona, que me lo contó a mí, ¿y qué tú quieres que yo haga? Como le ha dicho muchísimas veces a muchísimos periodistas que lo han interpelado sobre distintos problemas del país. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Bueno, que usted es el presidente de la República, perdón. Entonces, en ese caso dijo, no, ¿cómo le digo que no a Jesús Valdera? Esa fue la frase del presidente. Entonces nosotros le decimos aquí respetuosamente, y además es nuestro amigo, presidente, usted está ahí para eso, para actuar frente a todos esos problemas. No puede apañar nada, no importa quién lo haya dejado amarrado, no importa. Nada de eso tiene valor frente a las necesidades del pueblo dominicano y a la reivindicación de sus derechos. Y si nos han amarrado como andullo para vendernos como mercancía, usted tiene que desamarrarnos, porque peor es que nos desamarremos nosotros solos. Ese día lo vamos a lamentar todos. De manera que, por favor, asuma su responsabilidad para que podamos tener más tranquilidad, podamos tener y aspiremos a más tranquilidad. El conflicto Baninter y las prescripciones de que usted hablaba hace un ratito. Los economistas Arturo Martínez Moya y Eduardo Tejera piden buscar auxilio financiero externo, en el FMI, desde luego. Y también sugieren emitir Esos bonos. son otros, porque no se mencionan. Ajá. Son innominados. Innominados, sí. Sugieren emitir bonos por $1.000 millones para el hoyo Baninter. Eso es una... Estos son los médicos que están haciendo recetas, ¿verdad? Desatino ambas Dice cosas. aquí en el día, sugieren emitir $1.000 millones en bonos. O sea, estos son otros bonos soberanos por De lo $1.000 que se ha millones. estado hablando los ¿verdad? últimos 2 meses.
Sí, pero este es para llenar el hoyo de Banica. Entonces, sabían ellos. quiere decir que vamos a dejar la otra tonera. Es decir, ya lo dimos por perdido y lo vamos a llenar con el dinero que nosotros vamos a pagar. No lo aceptamos, ¿eh? Y dice aquí, la propuesta fue hecha por técnicos utilizados por el Banco Central, pero no dice quiénes son. Técnicos utilizados por el Banco Central sugirieron la colocación de una emisión de bonos soberanos por $1.000 millones, pagaderos a 20 años para cubrir la diferencia existente entre el valor de los activos de Baninter y el monto global del supuesto fraude. ¿A supuesto fraude? Supuesto. A esta altura del juego. Eso se parece como a los partes de la policía, que hay que decir que dejando de lado que realmente muchas veces pues la policía encubre asesinatos que hace con el asunto de los intercambios y todo eso. Los recuentos que saca la prensa de los hechos delictivos a veces mueven a risa. Dice, por ejemplo, que un agente hirió o mató a un supuesto delincuente que acababa de asaltar, qué sé yo, pero acababa de asaltar a un fulano y era un supuesto delincuente, ¿verdad? Ese era un supuesto delincuente. No, señor, ese era un delincuente. Un asaltante ahí. Sí, es un asaltante. Eso es una, ¿cómo es que le llaman en derecho? Flagrante delito. Flagrante. Entonces, como están todos acondicionados a proteger a los que de alguna manera chocan con la policía, que todo lo que ellos hacen, incluso la misma calificación que les incumbe, es un supuesto delincuente, un supuesto ladrón, un supuesto asesino y acaba de matar a alguien, ¿verdad? Es un supuesto fraude bancario. Entonces ahora tenemos un supuesto fraude bancario, ¿verdad? Las autoridades monetarias están urgidas de obtener recursos en el menor tiempo posible en virtud de que aún hay pendientes unos 25.000 millones de pesos en depósito en el Banco Intercontinental, los cuales habrá que ir teniendo disponibles a medida que se venzan los certificados de cuentas a plazo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Miren, yo no soy banquero, ni soy experto en esas cosas como el señor que anda huyendo por allá, Luis Álvarez Renta. Ese sí es experto en todo eso. Por cierto, el pedigrí de él está en el listín del diario de hoy. Ajá. Sí, está ahí completo, pero ese es el pedigrí bueno de él. Ajá. Vamos a ver Ese todas fue el que salió en la revista El Financiero. todas las diabluras que él ha pactado aquí en este país. Sí, que estaba en Washington, Yo conozco por lo menos una de ellas. Estaba en Washington ayer. Ajá. Sí, estaba tomando en el cóctel que se dio a la delegación dominicana. No me digas. Sí, señor, así oí en una noticia esta mañana de un órgano muy serio, por cierto. Bien. Entonces dice que aún hay pendiente unos 25.000 millones de pesos en depósitos, o sea que se les va a vencer, hay que pagarlo. La gente pone su dinero en certificado de depósito para ganar unos intereses y los saca incluso antes de su vencimiento, cuando no tiene confianza en la institución. Entonces sacrifica los intereses y dice, no, págame mi dinero que yo me lo voy a llevar de ahí, porque ya yo no tengo confianza en esa institución. De modo que cuando las condiciones son normales, cuando hay la confianza, que es el ingrediente indispensable para la economía en general y muy particularmente para que un banco funcione, porque si no hay confianza en el banco, nadie pone su dinero ahí. Y eso que nos hemos gastado un banquero que inició su carrera económica tragándose un pagaré. Un pagaré. Y llegó a tener un banco aquí en este país, ¿verdad? Entonces, pero si se está asumiendo que no hay recuperación del banco y que todo el mundo va a sacar todo su dinero de ahí, porque no hay recuperación del banco. ¿Y por qué? Porque una de dos. O Ramoncito Báez Figueroa y Ramón, no, que el otro se llama, Miguel Báez Coco, su primo, y quien sea, todo el que tenga que ver con eso, no buscan ese dinero. Entonces habrá que vender el banco y vendrán otros intereses como en el banco y lo van a levantar si son intereses de solvencia, como fue el caso de la oferta de la familia León Asensio.
Pero ¿Ustedes creen primero- que ese banco, hermano, la familia León Asensio no va a levantar cabeza? Pero claro que levanta cabeza. Y todo que él sacó su dinero lo va a llevar otra vez. Pero primero hay que sanearlo. Lo que pasa es que lo que se llevaron de ahí hay que recuperarlo. Ese hueco no se puede dejar. Y mucho menos pegárselo en la costilla a los dominicanos, porque el Banco Central salió a salvar el sistema bancario dominicano, que obviamente tiene que hacerlo, pero no es verdad que es a costa de pasarnos la cuenta a todos nosotros, porque dejó suelto a los que hicieron sus diabluras, como ha pasado con muchas veces. A mí me calienta la sangre ver, precisamente en uno de los titulares que acabamos de leer, que ahí hay una persona que quebró una financiera y está pontificando. Está pontificando. El otro día, cuando estábamos entrevistando al amigo Mario Viña, me vino a hablar de él y le dije, no me hable de ese señor aquí, porque ese señor quebró una financiera y no ha respondido de eso. Cuando era fiesta en este país quebrar financiera y que no le pasara nada a nadie, ahora por lo menos le pasa, pero hubo un tiempo que aquí era un deporte quebrar la financiera y salir huyendo por ahí mismo tranquilo, y todos los demás están ahí muertos de risa. Yo me los tropiezo de vez en cuando, yo viajo muy poco a visitar a mi familia en Estados Unidos y a veces me los encuentro en los aeropuertos, muy tranquilo haciendo turismo. Entonces, ese es el problema. Ahí es que hay que cortar. Ese tipo de cosas hay que detenerlo. Y estas recomendaciones de estos economistas, hay que decirle, párense ahí, porque primero hay que recuperar los cuartos que se llevaron. Y primero hay que luego investigar. Hay que esperar a que termine la investigación. ¿Por qué? Porque ahora mismo, incluso Azor Azul está diciendo que no, que eso no es verdad, porque no le han mostrado un documento firmado. Por lo menos eso le dijo al consejo directivo de su institución, donde él tiene mayoría porque lo llenó de familiares, ¿verdad? Qué bueno, Azor. No, así no, eso no puede ser. Y debería haber alguna legislación que prohíba eso. No puede ser que ninguna institución esté llena de gente vinculada con el ejecutivo del banco. Qué bueno. Porque tampoco el dinero que está ahí es de Azor, ¿eh? Porque cuando es un banco privado, dice, bueno, la familia Baez cogió todo su dinero, lo metió ahí, y entonces a partir de ahí comenzó a recibir los ahorros de mucha gente, pero tiene su dinero ahí. Pero ese no es el caso de las asociaciones mutualistas. Es el dinero de los ahorrantes. El que está sentado ahí es un simple administrador, con un sueldo, y quizás con una, qué sé yo, bonificaciones o algo que le den. Pero, y pare de contar, ese dinero no es de ellos. Hoy, ¿cómo usted va a disponer? Y que, a ver, vamos a negociar, yo te voy a traspasar ahora todo esto, yo me voy para Miami y te dejo a cargo de todo esto con la AFP que acabamos además de inaugurar. Porque ese otro, la asociación hizo una AFP. Pero por suerte ahí está el doctor Mateo y está gente como Ligia Bonetti de Valiente, está también, en fin, todos los otros, Esteba, Troncoso, se tiene que ser hijo de Jaime Esteba, y otros que se han plantado y han dicho, no, eso no puede ser. Y nosotros apoyamos eso y decimos a los ahorrantes que mientras esa gente esté ahí, sus ahorros pueden estar ahí. Y que estén pendientes de lo que diga el doctor Mateo o de lo que diga el superintendente de banco, el señor Julio Cross. Esas son las voces que tienen que escuchar. Después hay una serie de informaciones que no son trascendentes, porque ya tiene que ver con minucias sobre la cuestión de Baninter. Vamos a ver los indicadores de la economía. El Fitch Ratings dice que la banca local se fortalece. La agencia de clasificación no variará la calificación de los bancos comerciales, sigue teniendo fe. Bueno. Cae ocupación hotelera en la República Dominicana y la canasta familiar en nuestro país sube a las nubes. Bueno, lo de las calificaciones, eso es lo que quiere decir rating, Sí. de la empresa Fitch, que es la que da boletines periódicos, Una de ellas, sí. evaluaciones sobre el comportamiento de los bancos.
Es alentador en el sentido de que no va a propiciar un descalabro total del sistema bancario dominicano, si la calificación de los demás bancos es buena. Lo que hay que hacer es mejorar el sistema de la supervisión. Hay un artículo que está allá al final que dice el difícil tema de la supervisión bancaria, ¿verdad? Pero el difícil tema de la supervisión bancaria no es porque no haya mecanismos. Los mecanismos legales están. El problema con este país es que no se respeta el Estado de Derecho. Por ejemplo, se nombra superintendente de bancos que riñen con la ley orgánica, que dicen que tiene que reunir tales o cuales requisitos, o que le pone determinadas trabas o condiciones para no designar a una persona por sus nexos en el negocio que va a supervisar. Pero ese fue el caso. El señor Atalá, su familia vendió su banco precisamente a Baninter. Entonces él va a supervisar a Baninter. No es mucha casualidad que haya hecho la actuación que tuvo, donde lo más flagrante es que no hubo supervisión de nada. Entonces se le premia designándolo secretario administrativo de la presidencia. Esas son de las cosas que yo reclamo al presidente Mejía. Lo mismo que lo de Pepe Goico, Entonces, porque Pepe Goico está, ahora le resucitaron el expediente de la lotería, pero está en la tonera del Baninter, dice un rubro, el fraude de Pepe Goico. Entonces resulta que lo tenemos uniformado y activo, ¿verdad? Todo el mundo sabe por influencia de quién. Entonces ahora, bueno, nos tranquiliza que los bancos están bien calificados, pero eso se tiene que respaldar ahora con una supervisión muy estricta, que sabemos que está en buenas manos, en las manos del señor Cross. Pero volviendo a las violaciones que se hacen aquí, que se hicieron en el caso del señor Atalá, lo tenemos en la aeronáutica civil, ¿verdad? departamento aeroportuario, departamento portuario, en todo. En todo prácticamente. Se requieren determinadas condiciones para los cargos y eso se viola de una manera flagrante y se pone a cualquiera por razones políticas o peor aún porque se va a prestar a determinadas cosas en ese cargo. Se cualquieriza. Y entonces por eso estamos así. No es porque no haya los mecanismos legales, no haya habido las previsiones legales, no haya una legislación. La legislación está ahí, pero no la estamos ejecutando. Por eso estamos cayendo en la anarquía. Es lo mismo que está pasando con el desorden que hay en las calles. ¿Ustedes creen que no hay una ley que impide todo lo que está pasando a la vista de todo el mundo? Claro que la hay. Que los muchachitos se encueraron en plena avenida Lincoln. ¿Ustedes creen que no había una ley que lo impidiera? Lo que no estaba era la patrulla policial en su sitio para hacerlo cumplir lo que le estipula la ley. Ahora sí los trancaron, los han sometido a la justicia y ojalá que le pongan la pena que sea para que no solamente no se les olvide más nunca, sino para que nadie más lo vuelva a imitar, porque sencillamente vamos a caer en una anarquía total en este país. Entonces definitivamente queremos decirle, ustedes saben lo que viene detrás de una anarquía, después viene una dictadura, de modo que cuando las sociedades o los pueblos se anarquizan, cuando la ley deja de ser ley, cuando las instituciones no son instituciones, cuando los funcionarios no funcionan, cuando los servidores públicos no sirven, estamos invitando a una dictadura, porque las dictaduras son ausencia de libertad, pero son muy eficientes como gerentes. Para poner a caminar las cosas. Para poner a caminar las cosas. Entonces, lo que hemos vivido una dictadura, hemos estado haciendo alerta y se lo hemos estado pidiendo a otras instituciones que tienen más calidad moral que nosotros para luchar contra las dictaduras, para que este pueblo no se gane otra dictadura. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espallana Nitra y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora.
Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York.